realidad de esos ángeles habla también el budismo, la religión de los persas, la religión maometana, la religión judía y la religión de nuestros antepasados dianáhuac, etc. No hay duda de que Tlaloc es un ángel, es el Dios de la lluvia. No hay duda de que nuestro Señor Huitzilopochtli, el fundador de la gran Tenochtitlán, es otro ángel. ¿Quién podría negar que el Dios del viento no sea un ángel? Tenemos nosotros sistemas, métodos para comunicarnos con esos seres, y puedo asegurarles en nombre de la verdad que yo personalmente conozco a esas criaturas. En cierta ocasión, dirigiéndome a Tlaloc, quien dicho sea de paso para los que ya saben aquí algo sobre el esoterismo, vive en el mundo de las causas naturales, invisibles para los ojos de la carne. Me dice, no hiciste mal en haber aceptado los sacrificios humanos. La respuesta fue, no tuve la culpa, jamás pedí tales sacrificios. Esas fueron cosas de allá del mundo físico. Claro, su ser de paz también me añadió, volveré en la nueva era del Acuario. Es decir, volverá a tomar cuerpo de carne y hueso, se hará hombre, vivirá como un hombre entre los hombres. En cuanto a ese caso, también a base de trabajos esotéricos de alta técnica, le conocí, él cooperó ayudando en el proceso de la resurrección de nuestro divino Maestro Jesús. Así pues, que no son ídolos como suponen los turistas que vienen por allá desde el extranjero, los que estuvimos aquí en la tierra de nuestros antepasados. Son ángeles, seres divinos. Se adoró a Dios, de manera pues que nuestros antepasados también adoraron a la divinidad y a sus santos ángeles, como lo estamos haciendo nosotros ahora en esta época. Es necesario pensar mejor sobre nuestros antepasados, que fueron realmente muy sabios, podían ellos mediante esos seres nefastos obtener fenómenos naturales extraordinarios. Ya sabemos que existían ritos para la agricultura, ritos para todo lo que necesitaban. Bien vale la pena pues estudiar la antropología gnóstica, y eso es lo que hacemos precisamente en nuestra institución. Nosotros investigamos los códigos, nosotros estudiamos pues todas las piezas arqueológicas, etcétera. Donde quiera que hay alguna pirámide, vamos a fotografiarla, estudiarla, porque puede tener algún mensaje interesante. Pero continuemos con esta cuestión del espejo. Bien vale la pena saber algo de todo esto. En cierta ocasión, un caballero cuyo nombre no menciono hizo una práctica similar en el espejo. Sí, pero muy distinta a la forma como la enseñan los tibetanos. Él, en vez de encender una veladora, encendió dos y se propuso allí ver naturalmente
lo interno. Y resulta que se ve allí con cara de chango, posición nada agradable, ¿verdad? Entonces yo me convertí en un chango. Bueno, un poco desilusionado escribió a la escuela eso. La respuesta fue francamente no le satisfizo. Entonces se retiró de esa institución. No cito el nombre de la institución, porque nosotros no criticamos a ninguna escuela ni a ninguna religión. Consideramos que todo es necesario en este mundo. Las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Los pueblos necesitan de su religión. Nosotros por aquí tenemos la cristiana, o en el mundo árabe existe la maometana, por allá entre los indostanes la hinduista y la budista, etcétera, etcétera. Pero siempre los pueblos necesitan su religión. Un pueblo sin religión pues, es un pueblo bárbaro. Eso no lo podemos negar. Bien, pero ahora pensando en voz alta aquí, delante de ustedes, me pregunto a mí mismo, ¿qué sería lo que le pasó a aquel cuate? Pues yo lo conozco, soy muy inteligente, sí, ¿verdad? Alucinado, todo tiene ese hombre menos de alucinar. Es un tipo acostumbrado a la lógica razonativa en un 100%. Obviamente vio algo. Esto me recuerda claramente al salón de los espejos allá a la entrada del castillo de Chapultepec en México. Quienes se miran en un espejo se ven en una forma y quienes se miran en otro espejo se ven en otra, debido pues a la forma como están elaborados tales espejos o a la forma como se les colocan, etcétera, etcétera. En todo caso, vale la pena que sepamos realmente qué fue lo que ese cuate vio de feo en él. Obviamente sabemos que tenemos un yo, y él lo podría negar. Cuando uno golpea en una puerta, el de adentro le pregunta, ¿quién es? Uno responde, yo. Pues bien, ¿y qué es ese yo? Bueno, nunca se nos ha ocurrido pensar en eso. Hoy me parece que debemos pensar un poquito. ¿Cuál es este mismo pesimismo que uno carga aquí adentro? A eso es a lo que vamos hoy a estudiar, precisamente eso. La realidad es que nosotros no somos unas manchas sobre eso. Los que no son hormigas. Entonces el yo no es altito, ¿verdad? Si fuéramos altitos nos tendrían por allá en algún nicho de oro. Aunque fuéramos sacos de chocolate, como se los ha dicho. Pero realmente no somos muy altitos. La cruda verdad de todas estas cuestiones es que estamos bien llenos de defectos psicológicos. Y precisamente sobre psicología experimental, el tema principal de esta plática. Dicen las viejas tradiciones que Jesús de Nazaret sacó del cuerpo de María Magdalena a 7 demonios. ¿Cuáles son esos 7 demonios? Son los 7 pecados capitales: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, burla. Pero cada uno de ellos es cabeza del desvío. Y así como existen los pecados capitales, existen también los veniales.
y muchos otros que son también demasiado grandes. De manera que todos esos son demonios, de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Entonces el yo, ¿qué es el yo? Una suma de demonios. Eso es claro. Eso es el yo psicológico. Entonces realmente el yo no tiene una individualidad. Tenemos que aceptar la doctrina de los muchos. En el Tíbet a los yos se les llama agregados psíquicos. Y el yo no es yo, sino yo es. Podrían muchos negar esto, rechazar, pero es la verdad. No poseemos un yo, dijéramos, completamente permanente. Porque tan pronto estamos berrinchudos, corajudos, pero de pronto estamos dulces y serenos. Tan pronto decimos una cosa como la negamos. No hay un yo permanente en nosotros. Hay una multiplicidad de yoes. El cuerpo físico es una máquina que está controlada por muchos yoes. Estos yoes no son de materia física. Estos yoes son invisibles para los ojos de la carne. Pero aquel cuate que miró en el espejo los vio y se asustó y se retiró de ese cuerpo. Si uno se pudiera ver ese cuerpo tal como es en un espejo, le sucedería a uno lo mismo, se horrorizaría y huiría. Es que por dentro naturalmente tenemos muchos yoes y cada uno de ellos es un demonio. Estos yoes son invisibles para los ojos de la carne, pero se pueden ver con la clarividencia. Viven en la dimensión desconocida. Para ser claros, para hablarles hoy un poquito más claro, viven en la quinta dimensión, en el mundo molecular, y hasta en la sexta, que es en el mundo mental, y hasta en la séptima, que es el mundo de las causas naturales. Bien, pues la cruda realidad es que tenemos esos yoes. Cada uno de esos yoes tiene mente para pensar, tiene voluntad, tiene corazón para sentir, se mueve, anda, puede entrar y salir del cuerpo físico a voluntad. De manera que dentro de una persona viven muchas personas. Cada yo es una persona. Si nosotros pensamos que alguien es la misma persona, siquiera media hora, estamos abusando de esa persona y estamos abusando de nosotros mismos, porque nadie es el mismo siquiera media hora. Dentro de cada uno de nosotros viven muchas personas, unas entran y otras salen. Y entre todas ellas se pelean, luchan por la supremacía. Cada una de ellas quiere gobernar totalmente al cuerpo físico. Cada una de ellas quiere ser la única. Y la persona, el yo quiere un amor eterno a una mujer. Mañana es desplazado por otro yo que no tiene velas en el infierno. Es decir, que nunca ha jurado, y entonces vemos con asombro que el sujeto se retira y la pobre mujer queda decepcionada. El yo que jura amor eterno por una gran causa, está dispuesto a entregar hasta su vida por la misma. Mañana eso es desplazado por otro yo que no tiene que ver nada con tal causa. En el terreno de la vida práctica vemos cómo la gente se contradice. Observara yo, por ejemplo, aquí a Antonio cuando trabajaba vendiendo casas. Pues muchas veces él había hecho un negocio con algún cliente. El cliente le había dado la palabra de que la compraría. Y hasta cierta pequeña cantidad como en algo.
entusiasta hasta el colmo. Y al otro día resulta que nada, que dijo mi mamá que siempre no. Total, porque acudió de no impesivo anunciar. ¿Qué pasó en eso? Sencillamente que yo, que se entusiasmó por la casa, fue desplazado por otro yo que no tenía interés en esa casa. La mujer le dice sí al hombre que momentáneamente le simpatiza. Y días después resulta diciéndole que siempre no. Esa es la cruda realidad de los hechos. Estamos llenos de contradicciones. Y nosotros lo más grave es que sabemos que estamos llenos de contradicciones. Y nos las arreglamos como para escondernos de nosotros mismos. Hacemos un maromas ahí con el pensamiento como para tratar de justificar siempre nuestras contradicciones. Si decimos que vamos a hacer un negocio y después decimos que no, pues nos justificamos. Sí, es que no me conviene, es que reflexionándolo bien no me sirve. Pero ¿por qué no lo reflexionó antes? Eso sí no se le ocurre pensar. La pura realidad es que yo, que había pensado en el negocio, fue desplazado por otro que no tiene que ver nada con el negocio. Conclusión, somos nosotros marionetas movidas por hilos invisibles. Los yoes juegan con nosotros. Esa es la verdad de las cosas. Si uno acepta la doctrina de los puchos, pues puede transformarse. Pero si no la acepta, es imposible la transformación. Entre el cuerpo del hombre están los yoes. Eso es grave. Hay algo también muy decente en el fondo de nosotros. Quiero referirme a la conciencia, a eso que tenemos de alma. Esa conciencia está embutida, desgraciadamente, embotellada, enfrascada entre toda esa multiplicidad de yoes que cargamos en nuestro interior. Ahora comprenderán ustedes por qué afirmamos en forma enfática que tenemos la conciencia dormida. Es claro que la conciencia enfrascada entre mí mismo, enfrascada entre todos estos yoes diablos que cargamos en nuestra psique, pues yace dormida. No estamos despiertos. Si estuviéramos despiertos todos, podríamos ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Somos gente dormida, inconsciente, que no sabemos ni de dónde venimos, ni para dónde vamos, ni cuál es el objeto de nuestra existencia. Decimos lo que otros dicen, pensamos lo que otros tienen, hacemos lo que otros hacen. Los conocimientos que tenemos aquí metidos entre los sesos, porque nos los enseñaron. Y si no, lo único que tendríamos ahí sería cucarachas. Esa es la cruda realidad de los hechos. Y lo peor del todo es que todos estos conocimientos que nos dieron, lo que aprendimos en la escuela, después resulta como que siempre no, porque ya no sirve. Yo recuerdo cuando estaba muchacho que me enseñaron ciertas cosas, a plantear la división en cierta forma, de cierta manera, y ahora, cuando voy a hacer las operaciones matemáticas, ya plantear la operación de división con una vertical, una horizontal, etc., me digo que eso es tan anticuado que ya no sirve. Tanto como me amolé estudiando en los bancos de la escuela, para nada, porque siempre no. Entonces, todos esos conocimientos intelectuales que uno adquiere en la escuela, etc., pues son relativos, no son propiedad de uno. Pero uno es lo que lleva en la esencia, la conciencia, el alma, eso sí es de uno. Lo demás todo es pasajero.
pues que la cruda realidad es que la conciencia está dormida, desgraciadamente. Eso es lo más triste, dormida. Obviamente, ¿no? Analizando todo esto a fondo, vemos la necesidad de despertar, porque solamente despertando podremos conocer la verdad. Jesús el Cristo dijo, conocer la verdad y ella os hará libre. En el terreno del pseudoesoterismo y del pseudo-ocultismo se hablan muchas cosas. Esta vez me dirijo a los que hayan leído algo de yoga, de teosofía, etc. No con el ánimo de criticarlos, porque a mí no me interesa criticar a nadie. Cada cual es muy libre de pensar lo que quiera, sino con el ánimo más bien de reflexionar un poco y de compartir con ustedes amablemente mis reflexiones. Se habla mucho, digo, sobre la reencarnación, pero raro es aquel que recuerda sus vidas pasadas. Se han escrito volúmenes enteros sobre la reencarnación, pero he visto que muchos de los que han escrito sobre eso no recuerdan ni una sola de sus existencias pasadas. Y sin embargo hablan en forma pontificia, severa, de forma tremenda, defienden su teoría, una teoría que no les toca. Se habla también de esa ley de causa y efectos que los orientales llaman karma, o sea, ley de acción y consecuencia. De todo lo que uno hace, pues tiene que pagar. Que si uno en pasadas existencias hizo ya no, pues ahora a pagarlas, porque ni modo. Pero jamás esas gentes han podido dirigir su propio destino. Nunca han podido coger en sus manos, ¿verdad?, el libro de la ley para leer sus cuentas viejas. Si llegan a saber quiénes son los señores del karma, lo saben porque lo leyeron en algún libro, pero ellos que van a conocerlos personalmente, nada. Aseguran que hay maestros de la fraternidad oculta, pero no los conocen, y si los llegan a conocer, los rechazan. Todos los maestros de la logia blanca los han apedreado, los han apuñalado, los han desterrado, los han encarcelado, porque no los han conocido. Recuerden ustedes que a Jesús el Cristo lo colgaron allá en un madero, y el gran maestro de maestros, en su cruz sangrando, en lugar de pedir venganza para esta humanidad, dijo: Padre mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pues tenía razón el maestro. Las gentes con conciencia dormida, que van a saber lo que hacen. Si hubieran esas gentes sabido que aquel que estaba colgando en ese madero era el Hijo de Dios, el Cristo, nada menos, estoy seguro que no lo habían colgado. Pero ni remotamente lo sospechaban, por eso no lo creían. ¿Y por qué no lo sospechaban? Porque esas pobres gentes tenían la conciencia dormida, embutida entre los yoes. Yo les aseguro que si aquí, por ejemplo, alguien dijese entre nosotros: yo soy el Hijo de Dios, ustedes se reirían, o dirían: este está patinando. ¿Por qué? Ustedes se dirían así mismos: bueno, eso es así porque este no aparece aquí, desaparece, lanza rayos y centellas y se de pronto flotan los ángeles por encima de todos los otros. Yo les aseguro que si uno de los aquí presentes, si uno de nosotros, los que está sentado aquí en esa mesa, pudiera hacer eso, ni ustedes lo creerían, no darían ustedes fe a sus sentidos. Dirían: hombre, lo que nos tiene es hipnotizados.
Eso es puro idiotismo. Y ahora yo ni vuelvo por aquí, por estos lados. ¿Por qué? Están dormidos. Un despierto podría decir, hombre, puede que aquí haya algo de serio. Voy a ver, ¿no? Pero ese es el despierto. De manera pues que nosotros necesitamos despertar. Un dormido, ¿cómo va a saber de la vida en los mundos superiores? ¿Qué es lo que es la salida del sepulcro? ¿Sabe acaso el dormido? ¿Qué es lo que existe antes de venir al mundo? ¿Sabe algo acaso el dormido? Pues nada, absolutamente, ¿verdad? Despertar es pues necesario, pero ¿cómo? Cuando Jesús sacó a los 7 demonios del cuerpo de la Magdalena, ella quedó despierta y reconoció al Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque su conciencia quedó libre. Resulta que como la conciencia está metida, así, metida entre los yoes, no está libre, está condicionada por su propio embotellamiento. Pero si esa conciencia logra salirse de entre los yoes, queda libre, y entonces puede ver la verdad. Y Jesús dijo, conocer la verdad y ella os hará libre. Ustedes no conocen la verdad. Si la conocieran, ustedes ya estarían libres. De manera que conocer la verdad es algo impostergable, inaplazable. Pero para conocerla hay que sacar la conciencia de entre los yoes. No es posible sacarla dentro de los yoes, sino quebrantarlos a los yoes. Esos yoes deben ser quebrantados como vasos de alfarero. Solo así destruyéndolos, solo así reduciéndolos a polvo, podrá la conciencia quedar libre para conocer. No es cuestión de lo que uno haya leído o dejado de leer. La verdad no es de tal o de cual escuela. No puede ser monopolizada por nadie. La verdad es la verdad. La verdad es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. La verdad es lo desconocido, de instante en instante, de momento en momento. La verdad es la realidad. Cuando a Jesús el Cristo le preguntaron qué es la verdad, guardó silencio. Y cuando al Buda le preguntaron qué es la verdad, dio la espalda y se retiró. Es que la verdad no puede ser explicada. Ustedes, por ejemplo, durante un estado de arrobamiento, contemplando, por ejemplo, una bella puesta de sol, lo que sienten lo sienten, pero ustedes no pueden hacer que otra persona que vaya con ustedes sienta el arrobamiento ese que ustedes están sintiendo. Ustedes pueden estar contentos en un momento dado, pero no pueden hacer que otra persona esté contenta también. A menos que le meta sus tejidas, y entonces ya eso cambia. Ahora, la verdad en sí misma solamente puede ser experimentada directamente, así como el fuego. Podríamos hablar maravillas sobre el fuego, podríamos decir que el fuego quema, pero eso no pasaría de ser una teoría. Otra cosa es meter el dedo en la lumbre para quemarse. Entonces ahí viene uno a saber que realmente la lumbre quema. Así es la verdad, hay que experimentarla. Por eso Jesús guardó silencio. El Buda dio la espalda y se retiró. La verdad tiene uno que experimentarla directamente. Y para experimentarla tiene uno que quebrar todos los yoes, desintegrarlos, reducirlos a polvo. Entonces la conciencia libre y soberana puede experimentar directamente eso que es la verdad, eso que es la realidad, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Lo importante es
manera vamos nosotros a destruir esos yoes? Afortunadamente la vida práctica es un gimnasio psicológico, donde nosotros podemos vernos de cuerpo entero, tal como somos. Supongamos que nos vimos de pronto metidos en un sainete de esos deseos, que la mujer que tenemos pues estaba allí con otro tipo, muy agradable, ¿verdad? Bueno, y hoy hay unas pobres mujeres que encuentran a su hombre con otra cliente